Bien, en esta práctica se pide crear en Access una base de datos que se llama empresa, otra en ella, en esa base de datos, una tabla que se llama personal y posteriormente llenarla con 15 registros. Los campos que van a pertenecer a esta tabla son nombre, paterno, materno, edad, n permisos, número de permisos, de forma abreviada número de faltas del bimestre 1, número de faltas bimestre 2 y número de faltas bimestre 3. Esto se va a hacer en Access. Para iniciar, recordemos, vamos a utilizar la opción que dice base de datos en blanco. Cuando la elijo, en este renglón me pide colocar el nombre de la base de datos, que en este caso, si yo lo checo, dice que debe de llamarse empresa. Entonces yo aquí escribo empresa, en este renglón me dice en qué carpeta, en qué dirección lo va a almacenar. Si deseo hacer el cambio de lugar de almacenamiento, pues voy a darle clic en este icono, en esta carpeta. En este caso yo lo voy a dejar ahí en documentos y voy a dar clic en el botón crear. Vamos a acostumbrarnos para estas prácticas no utilizar esta sugerencia que nos está proporcionando. Ahorita vamos a ver por qué. Voy a cerrar esta sugerencia y ahora mi tabla la voy a crear dando clic en la ficha crear. La sugerencia que me había mostrado es esta opción que dice tabla. Yo lo que voy a utilizar es la que dice diseño de tabla. Voy a acostumbrarme a utilizar esta herramienta. ¿Por qué? Cuando doy clic sobre esa opción, aquí me va a pedir el nombre de los campos y el tipo de datos que voy a guardar en cada campo. En la otra opción no me pregunta nada de esto, él se lo da por default. Entonces, yo para este caso voy a escribir campo nombre y voy a observar que cuando cambio de renglón me sugiere un tipo de dato. Yo lo voy a dejar como texto, le voy a indicar que sea un texto largo y luego al apellido. Ok, decía el campo paterno se va a llamar. Paterno. Y lo voy a dejar como texto largo. Posteriormente, materno, también texto largo. ¿Qué otro es? Edad, n permisos. Edad, pues yo sé que va a ser un tipo número, n-permisos. Cada que hagamos una tabla, los nombres de los campos no deben de llevar espacios. Si yo quiero tener un nombre de campo que tenga dos partes, dos elementos, lo voy a separar con un guión bajo, como lo estoy poniendo aquí en el ejemplo. Número de permisos también tiene que ser un número. Posteriormente, n-f, número de faltas, bimestre 1. También lo voy a colocar como un número, n-f, B2, número de faltas bimestre 1, bimestre 2, y también va a ser de tipo número. N-F del bimestre 3. Y también va a ser número. Vamos a
Corroboramos que sean son los campos que me estaban pidiendo. Ya los ingresé. Ya les puse qué tipo de datos van a ser. Y voy a cerrar mi tabla. En algunas versiones este tache no aparece aquí, aparece en esta parte. De acuerdo a la versión que estemos utilizando, pues es la forma en la que van a aparecer ciertas herramientas, pero finalmente contienen las mismas herramientas. Voy a cerrar entonces este diseño de tabla. Me pregunta si deseo guardar los cambios en esta tabla, le digo que sí. Tiene un nombre sugerido que es tabla 1. Le voy a decir que sí guarde los cambios, pero le voy a decir que no quiero que se llame tabla 1. Lo que le voy a decir es que se llame personal, que es lo que me están pidiendo aquí en la diapositiva. La tabla se llama personal y doy clic en aceptar. Habíamos platicado que una tabla siempre es recomendable tener una clave principal. Aquí yo no la estoy colocando, pero Access está detectando que no la hay y me dice, ¿deseas crearla en este momento? Yo le voy a decir que sí. Esa clave principal es a lo que le llamamos ID y a través de ese campo hace el control, tiene el control de las consultas y de los registros que se lleguen a tener. Doy clic en sí, que sí haga la clave principal y se cierra mi tabla. Si yo doy un clic derecho sobre de este icono, esa es mi tabla llamada personal. Si yo doy un clic derecho, puedo regresar nuevamente a la vista diseño. Esta vista diseño ya estoy observando que hay un campo que se llama ID, que es de tipo clave. Aquí lo puedo observar. Si yo me coloco en otro campo, no se marca esta opción que está aquí arriba, solamente en el ID. Ese es el campo o la clave principal. Y también tiene la característica de ser autonumeración, es decir, que solito se va a ir llenando ese campo. Yo no necesito irle dando valores a ese campo. Cierro mi vista diseño. Y ahora lo que tengo que hacer es dar doble clic sobre este icono para poder almacenar los registros de mi tabla. Voy a poner un ejemplo. Lleno mi primer registro. Son datos que yo voy a inventar. ¿Sí? Y voy a observar que este campo ID jamás lo estoy tocando. Cada vez que yo empiezo a agregar los registros, solito se va a agregar. No sé. López. Ay, perdón. ¿Vale? Y nuevamente le voy a poner 10. Valores al azar. ¿Sí? Ya está creada mi tabla y ustedes lo van a llenar para 15 registros. 15 personas. Cuando ya esté llena esta tabla, voy a dar clic aquí en cerrar la tabla. Los datos por default se guardan. Aquí no es necesario que se coloque que te indique o que te pregunte si deseas guardar los cambios. Bien, yo tengo ya creada mi tabla llamada personal. Vuelvo a repetir, si yo necesito hacer algún cambio en el diseño, doy un clic derecho sobre este icono y vista diseño. Puedo cambiar el nombre de los campos
o sus tipos, si es que en algún momento yo no lo hice cuando abrí por primera vez esta pantalla. Cierro nuevamente mi diseño y vuelvo a repetir, doble clic si es que deseo ir agregando más registros. Mi tabla ya está creada. Aquí aquí me está diciendo que después de haberla creado y llenado con 15 registros, el siguiente paso que me están pidiendo es hacer estas consultas que tengo aquí. Para el primer caso, me dice que haga una consulta con todos los campos, pero cuando el número de permisos sea mayor o igual a 5. Aquí le voy a agregar las siguientes consultas con todos los campos. ¿A qué me refiero con todos los campos? Esta es mi primer consulta y esta es mi condición. Mi primer consulta debe demostrar todos los campos. Vamos a ver a qué nos referimos. Me voy a ir a la ficha crear nuevamente y ahora en lugar de tablas, aquí a un lado tengo el grupo consultas y lo que voy a elegir es la opción diseño de consulta. En esta área me está preguntando aquí en la parte derecha, ¿qué tabla es la que deseas usar para esta consulta? En este caso, pues obviamente yo nada más tengo una tabla. Si tuviera más tablas aquí iban a aparecer en la lista. Y obviamente pues elegiría la que necesito. Para este caso, como es la única, bueno, la elijo. Doy doble clic sobre el nombre de esa tabla y esa tabla va a aparecer aquí. Y también vuelvo a repetir, este cuadro me aparece en la parte derecha por la versión que yo tengo. A ustedes les puede aparecer aquí en medio, el cuadro donde les pide o les pregunta qué tablas desean utilizar. Se hace el mismo procedimiento, se elige, se da doble clic sobre la tabla hasta que la tenga yo aquí en el fondo y cierra el cuadro donde va a aparecer la petición de agregar tablas. Una vez que la tengo aquí, este cuadro que está aquí abajo me está preguntando, para realizar tu consulta, ¿qué campos deseas utilizar? Yo como ya agregué aquí este cuadro, yo aquí puedo nombrar o seleccionar los campos que pertenecen a esta tabla. Y si doy clic sobre esta columna, voy a elegir el campo ID. Después, en la siguiente columna, le digo que quiero utilizar el campo nombre, que es cada uno de estos que tengo aquí. Luego el paterno, materno, nombre. Perdón, nombre ya lo había hecho. Paterno, materno, edad. ¿Cuál sigue? N permisos. Número de faltas, bimestre 1. Y aquí, esta flecha me va a ayudar a desplazarme a mi área de consulta para colocar más campos, que es el que me falta, bimestre 2. Y por último, el bimestre 3. Con estas flechas de desplazamiento puedo recorrerme a visualizar los demás campos que yo dejé incluidos. Ahora, mi primer consulta que dice, todos los campos, que es lo que acabo de seleccionar aquí. Ya agregué todos los campos. Pero ahora me dice, tu primer consulta debe cumplir esta condición, que el número de permisos sea mayor o igual a 5. Entonces, yo aquí voy a localizar la columna donde está el número de permisos y aquí en el renglón que se llama criterios, le voy a colocar la condición. Aquí en este renglón van las condiciones,
pero mi condición es del número de permisos, entonces por eso me coloco aquí. Y aquí le voy a poner entonces mayor, el signo de mayor que, igual, y el 5. Si alcanzamos a apreciar, coloqué signo de mayor que, igual, y el 5. Con esto estoy colocando la condición. Dice que busque todos estos registros que están aquí, siempre y cuando los datos que están en esta columna cumplan que sean mayor o igual a 5. Para esto, yo voy a visualizar los resultados en este botón que está aquí arriba, que dice ejecutar. Mi consulta la tengo diseñada y puedo ver el resultado de esta consulta a través de este botón que dice ejecutar. Doy clic en ejecutar y me muestra los resultados. Y si se fijan, de los dos registros que yo tenía, el número de permisos nada más fue el de una persona, que es el registro 2. La otra persona no la tomó en cuenta. Si yo tuviera aquí 100 registros, 1000 registros, el número que sea de registros en una tabla, con esta consulta lo que me daría en este resultado es los que cumplen esta condición. Me voy a regresar nuevamente a la vista diseño. Aquí voy a observar que este icono precisamente corresponde a las vistas. Si yo doy clic aquí en esta flechita, me dice, ¿quieres ir a una vista SQL o una vista diseño? Yo quiero vista diseño y doy clic sobre esa opción y me regresa nuevamente aquí. Fíjense, ¿qué pasa si yo quito esta condición? Si lo dejo sin condición, cuando yo ejecuto, me muestra todos los registros de mi tabla. En este caso son 2. Si fueran 200 o 2000, pues me va a mostrar los 200 o los 2000. Cuando yo regreso, clic derecho a la vista diseño o acá en vista diseño, en el número de permisos voy a colocar mayor o igual 5. Y me va a dar entonces solamente los registros, nuevamente ejecutar, que cumplen esta condición. ¿Vale? Regreso, vista diseño. Y ahora lo que voy a hacer es guardar esta consulta. Yo la tengo creada, diseñada, pero no la tengo guardada. Entonces, para eso voy a dar clic aquí en cerrar consulta. Vuelvo a repetir. Este tachecito puede ser que lo tenga en la parte derecha de esta franja. Eso va a depender de la versión que yo tenga de Access. Voy a cerrar mi consulta, me dice ¿deseas guardar los cambios? Le digo que sí. Y mi primer consulta la voy a guardar con el nombre de lo que estoy consultando. Es decir, permisos mayor o igual 5. Voy a acostumbrarme a poner el nombre de lo que estoy guardando en esa consulta. Doy clic en aceptar. ¿Por qué? Pues porque en este caso voy a hacer ¿cuántas consultas? Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 consultas. Entonces, si yo nada más las numero, puedo perderme en qué estoy haciendo o qué tengo en cada una de ellas. Hasta este momento yo he creado mi primer consulta. La consulta considera entonces estas condiciones. Yo voy a observar aquí en Access que mi primer consulta ya está creada y está aquí. Si yo doy doble clic sobre ella, aparece el resultado.
Cada vez que yo necesite visualizar ese contenido de esa consulta, pues doy clic sobre ella y la voy a cerrar. Lo mismo voy a hacer, el mismo procedimiento que acabo de hacer, lo tengo que hacer para las demás consultas. Aquí, para esta segunda consulta, me pide que ahora los permisos sean menor o igual a 5. Entonces, lo que voy a hacer es ficha crear, diseño de consulta, nuevamente, acá, aquí en tablas. Por default me apareció consultas porque fue lo último que hice. Pero yo voy a dar clic sobre tablas y voy a utilizar la tabla personal. Este cuadro, recuerden, les puede aparecer aquí en medio, no necesariamente aquí en la derecha. Y aquí elijo entonces todos los campos que corresponden a la tabla personal. Paterno, materno, edad, de permisos, bimestre 1, me recorro hacia acá, me recorro hacia la derecha. Si se fijan, estoy haciendo el mismo procedimiento en una nueva consulta. Me dice ahora entonces que los permisos tienen que ser menor, pongo el menor, 5. En el anterior fue mayor o igual a 5, en este caso es menor a 5 en la columna permisos, en el renglón criterios. Ejecuto mi consulta y aquí observo que me está dando el resultado del registro, que es el número de permisos menor que 5, que en este caso cumple la condición, porque este registro tiene el 1. Voy a regresarme a la vista diseño y pues ya está concluida mi segunda consulta. Lo único que tengo que hacer es cerrar aquí el cuadrito. Le digo que sí guarde los cambios, que lo guarde con el nombre permisos menor que 5. Doy clic en aceptar. Y así me voy a ir haciendo las demás consultas. Lo único que va a cambiar es el nombre del campo y pues obviamente la condición. Aquí en este caso me piden que sea mayor o igual a 3 y que sea igual a 0. Que sea mayor o igual a 3 y que sea 0. Que sea mayor o igual a 3 y que sea 0. Porque estas consultas, bueno, estas condiciones, aquí estoy viendo quién no ha faltado ni una vez. Y aquí quién ha faltado de 3 o más veces. En este tiene menos de 5 permisos y quién tiene más o igual a 5 permisos. El procedimiento es el mismo, lo único que cambia es en qué columna voy a colocar la condición que me están pidiendo. Posteriormente, cuando ustedes concluyen todas sus consultas y las guardan, recuerden que hay que guardarlas, lo que hay que hacer, me está pidiendo aquí, es crear un formulario de cada consulta. Como ya tengo aquí, voy a imaginar que ya tengo aquí todas mis consultas. Lo único que voy a hacer es, para concluir, seleccionar mi primer consulta. Me voy a la ficha crear y ahora en la sección, bueno, esto se le llama grupo. En el grupo formularios doy clic en esta primera opción que es formulario. Genera ese primer formulario. Lo único que tengo que hacer es cerrar la propuesta, decirle que sí lo guarde y le dejo el mismo nombre para no perderme. Permisos menor o igual a 5. Aceptar. Y ahora lo que voy a hacer es dar doble clic sobre el formulario que acabo de crear y me muestra los resultados. Obviamente uno por uno. Aquí, pues si recuerdan, en este formulario se creó de esta consulta y ahí nada más hay un registro, por eso aquí nada más muestra uno.
Si tuviera más resultados que cumplen esa condición, pues obviamente aquí se va a reflejar ese resultado. Esto mismo voy a hacer, o sea, lo cierro, para todas las consultas que haya creado. Lo voy a hacer para el segundo, nuevamente. Elijo la segunda consulta, la voy a crear y aquí elijo formulario. El diseño, la propuesta está creada y si se fijan aquí por default me muestra el nombre de la consulta que estoy eligiendo. Por eso es que es recomendable eh, ir dando nombres a los objetos que voy creando. Cierro este diseño, esta propuesta, le digo que sí deseo guardar los cambios y que deje ese nombre. Si se fijan, me ayuda mucho el ponerle nombre a los objetos de lo que estoy obteniendo y así hasta las sugerencias de ahí en adelante pues me facilitan más el trabajo. Aceptar y entonces ahora verifico el formulario que acabo de crear y me muestra los datos de los formularios creados. Ustedes como evidencia me tienen que mostrar las capturas, dice aquí, acá, captura de pantalla de las herramientas usadas en Access. ¿Cuáles herramientas? Pues obviamente de la tabla llena, de la tabla en vista diseño. Ahí van dos capturas. Una captura más del resultado de la consulta y de su vista diseño. Ahí van otras dos, ya son 4. Después, otras dos de la tabla permisos, ya son 6 capturas de pantalla. Y por último, una captura de cada, aquí sí nada más es una, de cada formulario creado. Ustedes van a entregarme más capturas porque van a hacer más consultas. ¿Vale? Bien, pues espero que esto les ayude a realizar su práctica y pues que no tengan problema. ¿Vale? Bien, pues hasta luego.